Buenos días, me parece que ya estamos todos. Vamos a empezar la segunda mesa del curso, una mesa dedicada a la respuesta policial al terrorismo de ETA en este caso. Hace un par de semanas en Aranjuez organizamos otro curso de verano dedicado de forma monográfica al terrorismo yihadista. Pero hoy nos toca hablar sobre todo de ETA, aunque luego en las mesas de víctimas hay víctimas de todos los colores. La lucha contra el terrorismo de ETA, digamos que terminó con éxito. Fue larga, fue muy dolorosa, duró mucho tiempo, porque el Estado es como un barco que tarda mucho tiempo en poder dar una vuelta, y es de reacciones lentas, pero al final se consiguió la derrota de la organización terrorista, como mencionaba hace un rato Carmen. En esa derrota pues hay muchas causas, fundamentalmente aquellas relacionadas con la respuesta policial, mejoras de tácticas, desarrollo de unidades más preparadas, apoyo político, respaldo judicial. Pero hay dos aspectos que tuvieron una gran importancia en conseguir la derrota de ETA. Uno de ellos fue la intensificación de la colaboración de Francia. Es decir, durante muchos años, Francia, es una frase hecha, fue el santuario de ETA, era el burladero detrás del que se refugiaban. Es decir, cuando uno se mira los expedientes franceses de los dirigentes de ETA y ve las anotaciones que hacía la policía francesa, veía cómo apuntaban: el martes 17 a las 14:30 estuvo en el bar de Madrid Chauvin, Peixoto y no sé quién. Y estaban allá a la vista, no se ocultaban, la policía francesa los registraba, pero no se actuaba. Y digamos que tuvieron un espacio de impunidad. Y acabar con ese espacio de impunidad e implicarse en la persecución de los terroristas fue una de las claves del éxito. Otra clave, esta interna, fue el desarrollar una estrategia, lo ha mencionado también Carmen, una estrategia no solo contra el núcleo armado del grupo terrorista, sino toda aquella estructura política que operaba en la legalidad o en la legalidad, pero abiertamente, que se beneficiaba, digamos, de la tolerancia del sistema democrático, pero que estaba subordinada y supeditada a la dirección de la organización terrorista. Desarrollar esta estrategia, a partir de la segunda mitad de los años 90, fue otra de las claves importantes para ETA. El comisario Cornejo, que salió de la escuela en el año 82 y 2 años después ya estaba en los servicios de información de la policía, dedicado también a la lucha antiterrorista, hasta que durante prácticamente toda su carrera profesional, hasta que en la última etapa, ya como comisario principal, fue nombrado jefe superior del País Vasco, hasta jubilación en fechas recientes. Tuvo un papel fundamental en el diseño de aquella estrategia de persecución del entorno político de ETA. Entonces, es por ello también la persona adecuada para explicarnos ese tema, cómo lo gestaron, cómo se desarrolló y las consecuencias que tuvo. ¿Cómo se os ocurre en la Comisaría General adoptar esa estrategia? Porque de las vinculaciones intensas entre su entorno político y la banda terrorista se sabían desde siempre. En Socoa, que se ha mencionado, se encuentra documentación de ETA financiando las actividades de su rama juvenil, del brazo político. Es decir, que había pruebas incriminatorias desde siempre, pero nunca se había planteado. ¿Cómo se os ocurre? Eso ocurre a mitad de los años 90, se empieza, digamos, a manifestar en el año 98 con la primera operación. ¿Y os costó convencer a los responsables políticos y a los judiciales de emprender ese camino? Nos costó todo el trabajo del mundo. De hecho, era una tarea implanteable, era una quimera. Cuando empezamos a ver esa dimensión global del terrorismo de ETA. Entre otras razones, porque veníamos de enfoques, esto suponía un enfoque global que contemplaba la amenaza en todas sus dimensiones, pero en realidad veníamos de enfoques anteriores que condicionaban esa
digamos, esa globalidad, esa conceptualización como un todo. Sin ir más lejos, en el año 83, el primer enfoque, digamos, antiterrorista sobre ETA es el que se produce en su nacimiento, a comienzos de los 60, que es un enfoque militar, que entiende que ETA no es una amenaza específica, que es continuidad de una amenaza ya es persistente, que es lo mismo, es una continuidad del enfrentamiento de la guerra, por tanto que detrás de ETA no es una amenaza nueva, sino que están los de siempre, es decir, el comunismo, que adopta. Por tanto, el tratamiento es militar, con un ejemplo paradigmático que es el Consejo de Guerra de Burgos, y antes han citado toda la normativa, el tratamiento militar del terrorismo de ETA. No es hasta el asesinato de Carrero que se empieza a ver que ETA tiene una entidad propia y surge, digamos, una percepción distinta que no llega a cuajar en un nuevo enfoque porque muere Franco y se inicia el proceso de transición. El proceso de transición genera un enfoque nuevo, efectivamente es el segundo enfoque, en el que la dirigencia política entiende que el terrorismo es la consecuencia de una restricción o una ausencia absoluta de derechos y libertades, de forma tal que restituyendo esos derechos y libertades se acabará con el terrorismo. Es lo que yo llamo el buenismo político. El proceso de amnistía del 77, la Constitución del 78, con la disposición adicional primera y la transitoria cuarta, que plantea la territorialidad de Navarra y los derechos históricos, y finalmente el Estatuto de Autonomía de Gernika, con unas cesiones competenciales nunca imaginables y por encima de lo que cualquiera puede imaginar, por ejemplo, respecto a los Länders alemanes, se supone que ha cubierto esa ausencia, esa situación de restricción, y debería haber acabado con el terrorismo. Bien, al contrario, lo que hace es que es entendido como un síntoma de debilidad del Estado, y lo que incrementa es la actividad de ETA, con la finalidad de sacar todavía más, de sacar la independencia. Esos son los años de plomo. Bien, cuando desaparece ese buenismo político y se dan cuenta de la realidad, pues en el año 83, con un partido que ya, digamos, pues, el poder político está consolidado, ha ganado unas elecciones con 10 millones de votos, no hay debilidades ni debates dentro del aparato del Estado, se diseña un plan, digamos, siempre por parte de los políticos, el plan CEN, que pretende, literalmente, así lo señala, desideologizar el terrorismo, es decir, privarle de toda la cobertura política, social que lo rodea. Y ese es un hándicap importante para luego, porque lo que plantea es que hay una acción terrorista por una banda criminal y, por tanto, eso es ilegítimo. Pero, claro, plantea que todo lo demás, todo lo que no supone el ejercicio de la violencia, es legítimo. Y eso es un problema que persiste, que cuando, efectivamente, tú has citado SOCOA, en SOCOA aparecen la documentación que evidencia que en el plano económico-financiero es ETA, que es la que tiene la caja en ese momento, es la que tiene la liquidez a través del chantaje, del impuesto revolucionario, suministra, financia y además dirige la acción de todas esas organizaciones que han ido naciendo, en unos casos en la legalidad y en otros casos en el ámbito de la alegalidad, es decir, sin un estatuto legal, pero que operan en la vida social. Estamos hablando en ese momento era una coalición electoral, pero que funcionaba como un partido de manera estabilizada, como un partido político. Estamos hablando de un grupo de comunicación, con medios de comunicación como era Egin, como era Egin Irratia. Estamos hablando como publicaciones, Punto Euskal Herria. Estamos hablando de organizaciones juveniles que en su propio nacimiento ya ETA las había identificado como cantera para regenerar su tejido militante. Estamos hablando de organizaciones que operaban en el ámbito antirrepresivo, pero que en realidad servían además para mantener un colectivo de abogados que controlaba a sus presos, que seguían siendo militantes de la organización. Es decir, no dejaban de ser de ETA por ser detenidos, seguían siendo militantes de la organización, solo que en prisión. Es decir, había todo un entramado de organizaciones con distintos estatutos que ETA financiaba y dirigía.
Pero hay un hecho, todo eso nos daba una pista de por dónde iba la cosa. Es decir, esto no es que esta gente coincida en los objetivos. Realmente hay unas interacciones entre unos y otros que van mucho más allá. Pero el elemento determinante se produce en el año 87. ETA, a esas alturas, que venía manteniendo una estrategia, un modelo estratégico político-militar que combinaba la acción violenta con la acción político-institucional y con la acción en la calle, la lucha de masas. Su modelo era un modelo de éxito. A la altura de 1987, con 179 asesinatos y una movilización social permanente, cada 4 días había una movilización. En algún sitio del País Vasco alguien se estaba movilizando en favor de los objetivos de ETA. Pocas organizaciones, pocos colectivos, pocos conflictos han tenido un grado de movilización social. La calle era suya. En algún documento se dice que en aquellos años estaba de moda ser del palo. Es decir, la gente se hacía de la izquierda abertzale como la gente se hace del Real Madrid cuando gana una Champions. Y en esa situación se presentan a unas elecciones al Parlamento, las primeras elecciones al Parlamento Europeo, y acaban siendo la primera fuerza en Guipúzcoa, segunda fuerza en Vizcaya y tercera fuerza en Álava y Navarra. Recaban votos fuera de España, de toda la izquierda extraparlamentaria, desde el Sindicato Obreros del Campo, todo lo que era la izquierda extraparlamentaria, hasta reunir 365.000 votos. Es decir, el Estado está fracasando, el modelo estratégico de ETA está ganando. Pero en esa situación no habían sido capaces de conseguir el objetivo de la negociación política. Había habido unos contactos a principios del 87, que tú citas en uno de tus libros, donde lo único que obtienen, entre otras cosas, porque no se podía obtener más, es decir, no había concesiones políticas que se pudieran hacer, estaban ya todas recogidas en el Estatuto de Guernica y en la Constitución. Lo único que se podía negociar era las armas, el cese de sus actividades y la neutralización de su arsenal, pues a cambio del tratamiento de sus presos, pero a ETA eso no le valía. Y entonces, en esa situación, llegaron a la conclusión de que era necesario intensificar el grado de presión. Pero de las 3 formas de lucha, la movilización social era ya imposible, el siguiente paso era la huelga general revolucionaria. El techo electoral ya no podía crecer más, solo quedaba uno de los elementos de la ecuación, que era el incremento de la violencia terrorista. Y entonces deciden dar el salto al terrorismo indiscriminado, es decir, policías y guardias civiles, que habíamos sido más guardias civiles que policías, porque el entorno en el que operaban, que habíamos sido los objetivos prácticamente exclusivos de ETA a lo largo del tiempo, pensando que incidiendo sobre nosotros nos íbamos a ir en algún momento de allí, pasaron al terrorismo indiscriminado, como digo, con el coche bomba como instrumento preferido. Es el atentado de Hipercor, un mes después de las elecciones al Parlamento Europeo, que produce 21 víctimas civiles en un establecimiento en Barcelona. Este atentado es fundamental porque produce unos efectos importantes. Además de disminuir todo ese apoyo de la izquierda extraparlamentaria española que había concurrido, que había apoyado la iniciativa de Herri Batasuna en esas elecciones, les retira su apoyo. Esto nos parece muy fuerte. Ahí lo importante es que vemos por primera vez que ese mundo ahí aparece una fisura. Y vemos que desde lo que era Herri Batasuna era una coalición electoral controlada por un partido político ilegal, que se mantenía en la clandestinidad, que era Hasi, que era, digamos, el alma de la producción ideológica de ETA. Entonces, desde este partido se cuestiona ese atentado, y no solo ese atentado, sino el papel de dirección política que ejercía ETA. De hecho, dice literalmente, ETA debe tomarse unas vacaciones y debe ceder el testigo político a la organización política, planteando pues, que de alguna manera, pues, por ejemplo, a imitación del caso irlandés, sean los políticos los que decidan las iniciativas y la organización armada cumpla su función, pero siempre subordinada a las direcciones políticas. ETA corta ese debate en seco, los purga a todos, pero eso nos permite ver una fisura y el peso que tienen los políticos dentro de ese mundo. Es decir, se han revelado, y eso es muy importante porque el conocimiento, digamos, de la historia
nos retrotraía a 1973, cuando la organización, la única de la organización frentista, explota, precisamente por la imposibilidad de compaginar acción armada y acción política. Eso produce la escisión del Frente Obrero, produce todo el episodio de escisiones que se llevan a cabo en el 73. Pero claro, en 1987 ver eso era imposible. Como digo, 4 años antes se ha dicho en un documento oficial, en un enfoque oficial del Estado, que la acción política, todo lo que no tenga que ver directamente con las armas, con el ejercicio de la violencia, es legítimo. Claro, había que darle la vuelta a la situación primero dentro de casa, no digo ya en la calle. Claro, a nivel de calle, plantear en el año 87, 88, criminalizar organizaciones políticas, organizaciones sindicales, un disparate, vamos, no te lo compraba nadie. Por eso que antes citaba Mireia, de ese complejo de esas democracias incipientes, que el problema es que no tienen democracias consolidadas a lo largo del tiempo, que no tenían problema en elaborar normativas penales y procesales que nos parecerían auténticos disparates en España. Bien, pero la percepción de que ahí había una vía importante de cara a la destrucción de ETA a largo plazo, nos la dio Argel. En Argel, el gobierno finalmente acepta mantener unos contactos con la organización terrorista, y lo más relevante es que en el momento en que se entra en faena, ETA requiere la presencia de 2 asesores externos. Uno se dirá que son de Herri Batasuna, en realidad uno era del sindicato LAB, el otro era de Herri Batasuna. Vera, que era el secretario de Estado, posteriormente dirá que realmente los que mandaban en aquellos contactos, los que pintaban, los que tomaban las decisiones, no eran los de ETA, eran los de la habitación de al lado. Los dos los identifican como de Herri Batasuna. No es cierto, no tenían el peso de las decisiones, pero sí participaban de manera importante y eran algo importante en las decisiones de ETA. Bueno, eso nos acabó de convencer, que es que esos 2 personajes tenían mucho peso y se convirtieron en 2 objetivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, creo que hubo un reparto de tareas respecto de estas personas. Ellos lo saben, o sea que no estoy, porque luego aparecieron escuchas en Audiencia Nacional. El caso es que todo eso nos daba pistas. Poco tiempo después, Vidag, que supone prácticamente la desarticulación operativa de ETA, vemos cómo la documentación que aparece en Vidag, vemos cómo esas interacciones entre lo que era el entramado civil de la organización armada y la organización armada son cada vez más estrechas y alcanzan al sistema de financiación, a un sistema, digamos, de equilibrio de caja, de quién tiene dinero y cómo luego lo ajustamos. Es decir, ¿quién tiene liquidez? Pues en esta parte ETA, pero en esta otra parte pues hay una serie de organizaciones que por sus características, por ejemplo por las subvenciones, Herri Batasuna, por las matrículas a ECA, una organización dedicada a la difusión del euskera. Son organizaciones que tienen líquido. Entonces, estas organizaciones, pues lo que diseñan un modelo que permite el tráfico, digamos, de ese líquido, y luego hay que hacer un ajuste. Es un ajuste global, de la caja global. Como la presión en Francia, la presión policial en Francia les impide desarrollar la actividad con normalidad, pues eso afecta, por ejemplo, a la gestión, parcialmente a la gestión del cobro del impuesto. Y entonces, como algunas gestiones se transfieren al ámbito de las organizaciones legales. Y como, claro, si alguien de Herri Batasuna es el que está gestionando ese impuesto y lo está cobrando, luego tiene que haber ajustes. Oye, que tenéis 3 millones que son míos. Toda esa documentación aparece en Vidag y sigue apareciendo en operaciones posteriores que se desarrollan en Francia. Con especial relevancia una que tiene que ver con una actuación de la Ertzaintza, que es el famoso Dorronsoro, donde aparece prácticamente el conjunto de la documentación del aparato político de ETA. Bien, ETA había hecho una apuesta política, una apuesta militar por el año 92 y se encuentra con Vidag. Pensaban que en el 92 se iban a obtener sus objetivos, se encuentran con Vidag y la decisión, eso produce unas críticas internas, es decir, esa fisura que había aparecido en el año 87 se va ampliando. Y hay gente que empieza a plantear
la posibilidad o la necesidad de que haya parones, es decir, la guerra contra el Estado debe ser como una escalera. Hay periodos en los que subes los escalones, pero claro, no se puede estar subiendo escalones permanentemente, tiene que haber descansillos. En fin, cuestionamientos del ejercicio de la dirección, sin cuestionar la estrategia. Aparecen opiniones. ETA las corta en seco con dos decisiones. Un asesinato, el de Ordóñez, que ETA considera en el SUTAB, en la publicación interna para sus militantes, lo considera una acción pedagógica hacia la izquierda abertzale, en el sentido de que dice, esta acción ha mostrado el único camino, el camino correcto, el camino de la violencia. Es con violencia como tenemos que conseguir los objetivos, no sentándonos en mesas, no negociando, no. La segunda consecuencia es que deciden intensificar todavía más la presión, y si habían pasado al terrorismo indiscriminado, que pudiera producir víctimas accidentales sin ningún problema, si lo que producía era víctimas de guardias civiles, porque se centraron fundamentalmente en acuartelamientos de la Guardia Civil donde vivían las familias, dieron un paso más y decidieron que esa violencia debía afectar al conjunto de la sociedad, lo que se llamó la socialización del sufrimiento. Eso iba a generar unos niveles de presión que forzaría al gobierno. Y eso es lo que se desarrolla entre el 95 y el 97 con un punto culminante que es la dramatización de un asesinato por televisión como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí es cuando llegamos a una posición, hay un rechazo social, un horror, una crisis dentro incluso de su propio sistema, que es lo que nos permite sensibilizar primero a nuestra dirigencia política, primero a nuestros responsables policiales, segundo a la clase política de ese momento, a los medios de comunicación e incluso a algunos, porque claro, esos planteamientos abrieron de la criminalización de la izquierda abertzale, abrieron un intensísimo debate en el ámbito de la Audiencia Nacional, que bueno, sería larguísimo y sería un debate de contenido técnico-jurídico sobre teoría de la prueba. Bueno. El resultado es que logramos abrir una pequeña brecha y de todos los directores de medios de comunicación a los que se consultó, solo 2 dijeron que no les parecía bien cerrar un medio de comunicación. El caso es que decidimos iniciar la criminalización. Habíamos abierto unas diligencias previas en el año 97, las 77-97, luego quisieron tirar todo atrás por la vía que decían que era una investigación prospectiva y que de ahí habían salido todas las demás, el famoso sumario 1898. El resultado es que, como ha dicho antes, creo que Carmen ha hecho un repaso exhaustivo del número de personas procesadas, encarceladas, de las ilegalizaciones, de todas las organizaciones que se ilegalizaron. Es decir, entre 1998, que es la primera, que es un chiringuito, es decir, era la estructura mediante la cual ETA transmitía directrices al conjunto de la izquierda abertzale, siguió la actuación contra Orain Egin, el grupo editor, siguió contra el aparato de relaciones internacionales de ETA. ETA ya no podía desarrollar sus actividades de relaciones exteriores y entonces había creado ya, a partir de Vidal, un órgano, digamos, dentro de la izquierda abertzale que se encargaba de ello. Ese fue el siguiente paso. Fuimos dando pasos. La más importante, sin duda, fue la ilegalización de Jarraia y Kasegui, porque primero privó de la cantera de la que se valían desde su origen, había servido para eso, para regenerar su tejido militante, y sobre todo porque permitió dar un salto. Jarraia asumía en parte el terrorismo, eso que se llama el terrorismo de baja intensidad, y ahora hace un momento yo le explicaba a alguien que fue una labor bien hecha, porque yo personalmente me encargué de explicar en sala que yo como policía tenía asumido los riesgos. A mí no, pero sin embargo no me condicionaba la posibilidad de que me pusieran una bomba o pretendían llevar a cabo un atentado contra mí. Eso no me condicionaba ni como profesional ni como ciudadano. Pero a un ciudadano normal, agente de seguros o periodista, el hecho de que le pusieran en la puerta de su casa
una diana y en un pim pam pum, o le pusieran un artefacto aun fuera simulado en el coche, o ese tipo, o le quemaran la puerta de su vivienda, producía un grado de aterrorizamiento y de restricción de sus derechos y sus libertades que no se puede denominar de baja intensidad, porque el terrorismo, y claro, yo hacía la matización, policialmente es un delito de resultado. Porque claro, si se te ocurre, en fin, entrar en el ámbito penal, pues rápidamente te van a sacar la estaca. El presidente del tribunal que enjuició aquello, que era Alfonso Guevara, que técnicamente era muy bueno, tuvo la prevención de plantear, poner todos esos elementos sobre la mesa, pero no considerar que esas actividades que se llamaban de terrorismo de baja intensidad eran terrorismo. No lo quiso tocar para para respetar la jerarquía y dejar que fuera la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que definiera aquellos actos como terroristas y, por tanto, ilegalizar a la organización Jarray, su sucesora EICA y Segui, como una organización terrorista. Fue un salto importante en ese sentido. Yo lo considero quizá de todo lo que hicimos el salto más importante, porque supuso, por la vía de la interpretación de la Sala Segunda, un nuevo concepto del terrorismo más ajustado como un delito de resultado y no tanto como un delito que tenga que ver con la actividad desarrollada o los instrumentos. Y bueno, ¿eso qué produjo? Produjo que el esquema era que la organización terrorista asesinaba, ponía bombas para que negociáramos con su brazo político, con toda esa estructura. Si tú directamente los retirabas de la ecuación, ya poner bombas no tenía sentido porque no había con quién negociar. La opción que se llamó o bombas o votos. Ahí esa brecha, esa fisura fue aumentando con el tiempo cada vez. Las ilegalizaciones lo que hicieron fue aumentar una brecha, de forma tal que teníamos dentro de la izquierda abertzale, incluso dentro de ETA, gente que planteaba que esto se había acabado ya, que no tenía ningún sentido seguir ejerciendo, entre otras cosas porque su capacidad operativa había disminuido y uno de aquellos asesores de Argel, que siempre había mantenido, pero siempre había estado diciendo, posicionándose en contra de la forma en que ETA los derroteros que había seguido, denominaba propaganda armada. Es decir, ya no tenemos capacidad de condicionar al Estado ni cambiar el escenario político mediante la acción armada, pues somos incapaces operativamente. Lo único que hacemos es propaganda armada. Y el otro asesor también hizo una reflexión ya cuando todas estas organizaciones estaban ilegalizadas y no veían que su proyecto político se estaba diluyendo, el político hizo una reflexión en otro documento interno en el que decía, a ver, si en los años, a finales de los 70, cuando el Estado era más débil y estaba constituyéndose, no fuimos capaces de doblegarlo con una acción armada, con una violencia terrorista tan intensa como es la de los años de plomo, ¿cómo lo vamos a hacer ahora cuando ese Estado está mucho más sólido internamente, tiene el respaldo internacional y además tenemos mucha menos capacidad operativa? Toda esa situación, de debilidad operativa como consecuencia de la acción operativa sobre su estructura, en Francia fundamentalmente, pero también aquí, ese debilitamiento permitió que proliferaran estas posturas críticas, pero siempre tuvimos el temor de que se pasara, pues como tantas veces, que habían mostrado su discrepancia, habían mostrado tal, pero no se atrevían a enfrentarse abiertamente a la dirección de ETA. Hubo que forzar ahí un poco más la máquina para que no les quedara más remedio que esta vez posicionarse claramente. A pesar de ello, ETA intentó cortar esos posicionamientos como solía. Intentó tirar las torres Kio precisamente para devolver toda la normalidad y demostrar quién mandaba. La frustración del atentado a las torres Kio y también el haber llevado a la gente de la izquierda abertzale, a esos asesores, a esa situación, de imposibilidad, de no retorno, ya habéis despegado, ya no tenéis posibilidad de bajar, entre otras cosas porque ETA les había prohibido unos meses antes que mantuvieran ningún tipo de contacto que tuviera que ver con el ejercicio de la violencia. Ellos habían incumplido, estaban diseñando un modelo en el que ETA ya no era la actora principal y tuvimos la suerte
porque en esto, en la actividad policial, pues además, en eso yo creo que mi compañero coincidía, además de trabajar mucho, ser muy listo, levantarse muy temprano y poner mucha intensidad, además hay que tener suerte. Es decir, tiene que aparecerse en la Machu de Begoña, porque si no hay suerte, las cosas no salen. Entonces, pues los servicios siempre tienen esa componente de, coño, entonces, digamos, intervenir esa documentación en la que quedaban ya, digamos, de manera clara comprometidos, les obligó a dar el paso públicamente. Literalmente, dijeron, venga, ya no hay vuelta atrás. Y eso, digamos, fue una especie de golpe de Estado. Por eso hay gente que la rendición de ETA se le derrotó políticamente, se le derrotó policialmente porque no había otra opción, no había opción política. Había que derrotarla policialmente. Es cierto que no hubo una rendición. En fin, lo que hubo al final, pues como en todos los regímenes cuando están en la fase de decadencia, hay un golpe de Estado interno que liquida el asunto. Y ese fue el final. Como todo, pues habrá opiniones si se ha pagado algún precio, algún pequeño, pero yo en general creo que el proceso se logró ese objetivo, que era que la organización se rompiera. Para que se rompiera había que hacer fuerza desde fuera también, en los dos sentidos. El documento con el que se pone fin a esto es un documento en el que se dice literalmente que esto se había acabado el día que el Estado descubrió el truco de la estrategia político-militar, y que si siempre se había obsesionado, en la década de los 90 estaba obsesionado solo con la estructura militar, la estrategia quedó neutralizada desde el momento en que decidió actuar sobre la estructura, la pata política de la estrategia, y que eso lo había roto. ETA, por su parte, en una entrevista en 2011 reconoció que digamos, la decisión de abandono la habían empezado a gestionar 10 años antes, que es cuando se puso en marcha esa estrategia. Literalmente ellos se dieron cuenta que con eso enumeraba una serie de consecuencias que eran fundamentalmente el aislamiento social de la lucha armada, la incapacidad de regenerar su tejido militante, es decir, y fundamentalmente que la situación de ilegalización lo que iba a propiciar es que su base política se desviara, literalmente decía, hacia opciones abertzales menos comprometidas, o sea, el PNV, Euskal Alkartasuna. Es decir, ese riesgo fue el que propició el crecimiento de esa disidencia interna, que ayudó Policía y Guardia Civil desde fuera sobre la estructura operativa, y esa disidencia interna propiciaron el final de ETA.